Vamos a Juan capítulo 1, va a ser el punto de partida de esta noche. Un saludo a todos nuestros hermanos presentes aquí, vía el Zoom también. Amados, es una dicha estar en el Señor, es una dicha. Es una dicha, es un deleite. Vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 1 y vamos a ir directamente al verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verso 17, repito la segunda parte. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando pensamos en el Señor como unigénito de Dios, unigénito del Padre, como enviado, como maestro, como el mensajero de la gracia, nosotros no tenemos toda la capacidad de lo insondable que es y la profundidad de este camino. Es insondable este camino de la manifestación de la gracia. Aunque la gracia tiene una definición que todos sabemos, ¿verdad? Que es un favor inmerecido y sabemos que es una manifestación de lo que es caridad cuando nadie lo merece y le es dada esa bendición, o le es dado concedido ese perdón, o se le concede esa oportunidad. Nosotros no queremos hablar de la gracia como un significado, sino queremos resaltar al Señor Jesucristo como el único a través del cual Dios pudo manifestar su gracia. Como el único canal que Dios pudo abrir perfecto para Él poder manifestar el poder de su gracia. No solamente el poder de la gracia, sino también todas las riquezas de la gracia, de la multiforme gracia de Dios que se manifiesta en todos nosotros. Nosotros vemos manifestaciones de la gracia de Dios en toda la Biblia. Es interesante cuando usted ve que dice la palabra en Génesis que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Fue una manifestación de la misma gracia de Dios hacia Noé para poder manifestar justicia, para poder anunciar, levantar un mensajero de justicia en ese momento. Vemos esa palabra gracia en toda la Escritura. Daniel halló gracia ante los ojos del jefe de los eunucos. Esther halló gracia ante el rey Asuero cuando iba a entrar, ¿verdad? Para ver si iba a poder interceder por su pueblo. Halló gracia otra vez Esther cuando le propuso al rey un almuerzo y otro segundo almuerzo, y esa gracia de Dios se fue manifestando en todos los propósitos de Dios. En cada propósito que el Señor se iba a mover, la gracia de Él se manifestaba para que prosperara. Pero aquí no estamos hablando de momentos aislados, ni de momentos específicos, cruciales u oportunidades donde era necesario que hubiera gracia sobre algún varón o alguna hija de Dios para que se manifestara el plan divino. Aquí estamos hablando de que la misma gracia de Dios se está manifestando. La misma gracia de Dios se está manifestando a toda plenitud. Una de las cosas que dice la Escritura aquí es: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia.
Es una fuente continua de gracia la que ha abrazado al creyente. Jesucristo ha manifestado la salvación por pura gracia. Esto es muy difícil para los hombres recibirlo. Es muy difícil para el hombre natural recibir la gracia de Dios. El hombre pelea con la gracia. El hombre rehúye a la gracia y el hombre niega la gracia. Bendecido sea el nombre del Señor. Declarar que somos salvos sencillamente por fe, y esto no de vosotros, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, sino que es don de Dios. No es por obra, ¿verdad? Sino que es por fe, y tampoco es de nosotros esa fe, sino que es don de Dios. Y por esa gracia somos salvos. Es muy difícil, a menos que el Espíritu Santo revele a Jesucristo a nuestras vidas y nos demos cuenta que Él lo hizo todo. Que Cristo hizo todo, aleluya. Que nosotros como pueblo de Dios no tenemos que hacer nada para lo que tiene que ver con la salvación. Cristo nos salvó. Su sacrificio fue perfecto y su sacrificio satisfizo la justicia divina. No hay nada que el creyente pueda hacer. El creyente sencillamente tiene que recibir la gracia de Dios. Recibir el favor de Dios. Aceptar todo el bien que Dios ha dado por medio de su Hijo amado Jesucristo. Fíjense, esa lucha de la gracia es tan terrible y el Señor Jesucristo es la única figura que la representa en toda su plenitud. Que cuando usted lee, por ejemplo, en el libro de Colosenses, usted ve que la iglesia de Colosas estaba entrando en prácticas como no manejes, no gustes, ni aun toques, que se adherían a lo que son los mandamientos de hombre. La gracia tiene un poder de enseñar el camino. La gracia tiene el poder de manifestar a Dios en una vida. No importa su condición, no importa quién sea, la gracia tiene la capacidad de mostrarse y enseñar. Vamos a Colosenses un poco para que veamos la resistencia. Es en Colosenses, en el capítulo 2, habla del Señor Jesucristo, hablando de que Él es la cabeza y que si el cuerpo se adhiere al Señor, se une al Señor, se nutre y crece con el crecimiento que da Dios. Pero en el verso 20 dice, ¿por qué? Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? La gracia no prohíbe. La gracia no prohíbe, la gracia transforma. La gracia regenera. La gracia da conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia manifiesta el poder de la verdad. Por eso es que ninguna iglesia del Señor puede dar lineamientos, normas, reglas para que las vidas anden en santidad. ¿Saben por qué? Porque quien santifica es el Señor. Yo, Jehová, que yo santifico, era la voz que se oía en todo el antiguo pacto. El Hijo en Juan 17 clamó diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El poder de la verdad tiene la capacidad de transformarnos y de llevarnos a una dimensión de libertad. Sin prohibir, alabado sea el nombre del Señor. La libertad que viene de la verdad es la que dice Juan 8:32 cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La liberación que produce Jesucristo
manifestando su gracia a nuestras vidas, es circuncidar de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Solamente Cristo, con su espada aguda, que es su palabra, puede circuncidar el interior de una vida. Puede destruir todo aquello que es pecado y que es desagradable delante de Él. La palabra dice que el Señor es como fuego consumidor. Y muchas veces pensamos solamente que es fuego consumidor por un tema de juicio, sino que el Señor todo lo que es inmundo lo consume. Todo lo que no le agrada, el Señor batalla contra ello y establece su reino y establece su gobierno, pero lo hace por medio de la gracia. Yo quería ver si Dios me ayudaba a figurar algo que nos diera un poco de luz sobre lo que era la gracia. Yo quería figurar si usted y yo imagináramos que la gracia es como la atmósfera. Si la Tierra no tuviera atmósfera, no tuviéramos oxígeno, no pudiéramos respirar. El oxígeno es la fe, pero la atmósfera es la gracia. Entonces la gracia es la que sustenta todas las cosas. El Señor, por medio de esa buena voluntad, por medio de esa gracia, está sustentando todas las cosas. La justificación, la santificación, alabado sea el nombre del Señor. La fe misma es sustentada por pura gracia. Pedro, es rogado que tu fe no falte. Gracia de Dios. Si su fe no falta, es que la gracia de Dios está sobre usted. Es que la gracia de Dios se está manifestando en usted. Si usted sigue adelante, es porque la gracia de Dios está actuando en usted. Si usted trabaja para el Señor, no es usted que trabaja, es la gracia de Dios que lo está haciendo. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Yo lo he llenado todo, no me queda nada. He caminado todos los rincones. Y dijo, cuando terminó de decir eso, dijo, pero no yo, sino la gracia del Señor. La gracia es un motor propulsor de los propósitos divinos. Y solamente se manifiesta por medio del Señor Jesucristo. Se recibe por medio del Hijo. Aleluya. Se vive por medio de Él. En Hechos dice, en Él vivimos, en Él somos y en Él tenemos la vida. La plenitud del Señor es inmensa. Y de esa plenitud todos estamos tomando de manera constante gracia sobre gracia. Alabado sea el nombre del Señor. David en el Salmo 103 dio un chispazo, un vestigio. Alabado sea el Señor, de lo que era la gracia, porque David se encontró con una experiencia preciosa de poder ver a Dios. La gracia nos permite ver al Señor. La gracia permite ver qué el Señor hace a favor de nosotros. Reconocer al Señor en nuestros caminos. Es la gracia de Dios que nos ayuda y nos permite hacerlo. En el Salmo 103, David está diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, aleluya, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Como la gracia alcanzó al salmista y tenía la visibilidad de todo esto. Tenía la visibilidad de que Dios lo había llenado de beneficios. Y él decía, Él es mi perdonador. Él es el que perdona mis fallas. Él es el que me ayuda en mis errores. Cuando decía, Él es que perdona todas tus iniquidades. Él está hablando a su alma. Alma mía, bendice al Señor. Aleluya. El que sana todas las dolencias. David sabía que había un sanador en su vida. Había un sanador de todo tipo de dolencia y era el Señor.
David dice, el que rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y de misericordias. Dice que sacia de bien mi boca para que yo me renueve, me rejuvenezca, me cambie, siga creciendo, siga avanzando como el águila. Esas manifestaciones de expresión de la gracia de Dios fueron vistas en esos salmos y otros más. Pero la gracia misma fue por medio del Señor Jesucristo. La gracia daba apertura a un nuevo pacto, a una nueva dispensación, a un nuevo tiempo, a una nueva época donde Dios estaba hablando directamente con el hombre. La gracia ya no tenía intermediarios humanos, sino que la gracia eligió como intermediario sin igual al Hijo mismo, cubriendo lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, que Dios, habiendo hablado por los padres, a través de los profetas por mucho tiempo, en este tiempo nos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y el Hijo es la sustancia misma del Padre, es la imagen misma del Dios invisible. Y la imagen del Padre es una imagen de gracia, es una imagen de amor. El creyente necesita vivir bajo la gracia. El creyente necesita abrazar la gracia, apoderarse de la gracia que ha recibido. ¿Por qué? Porque no es con espada ni es con ejército, ha dicho Jehová de los ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. ¿Qué queremos decir con eso? Que no es con el esfuerzo humano que vamos a lograr que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Que no es con espadas, que no es con nuestra propia prudencia, sino que la gracia se recibe por fe y para fe. ¿Cómo tenemos entrada a la gracia? Vamos a Romanos, al capítulo 5, para que veamos cómo entramos a la gracia. ¿Cuál es la puerta, según la Escritura, para nosotros poder entrar a lo que es la gracia? La gracia es abundante. La gracia no es escasa, hermanos. La gracia habla de plenitud. Dice que la plenitud de Dios, en el sentido de la gracia, es tan grande que de ella nosotros tenemos que estar tomando gracia, porque nunca cesa, nunca para. Romanos en el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Primeramente la palabra habla de la entrada a la gracia. Primero es por medio del Señor Jesucristo. Y es la fe. Es la fe en el Señor que nos da entrada a la gracia. Es la confianza en todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros que nos da entrada a esta preciosa gracia. La palabra del Señor dice que esta gracia nos da a nosotros la capacidad de gloriarnos en la tribulación. La gracia da la capacidad de que a usted no le está preocupando lo que está pasando. Esa capacidad no viene de la tierra. Esa capacidad viene del cielo. Que usted está caminando por el fuego, pero el fuego no le está quemando los pies. Usted está caminando sobre las aguas y las aguas no están ahogándolo.
Ese es el poder de la gracia de Dios que nos capacita para poder enfrentar lo que son las tribulaciones. Y un conocimiento que la gracia da es que en medio de la tribulación, Dios está trabajando en nosotros para producir paciencia. Vivir en la gracia es vivir consciente. Vivir en la gracia es vivir palpando, alabado sea el nombre del Señor, el plan de Dios en su vida. La gracia produce seguridad. La gracia produce estabilidad. La gracia produce reposo. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías que el Señor ha puesto en Sion un fundamento estable, porque ha puesto una piedra. Dice, he puesto en Sion una piedra estable, probada, de cimiento estable, dice la Escritura. El que creyere, no se apresure. Las características de estar bajo la gracia de Dios es que el apresuramiento o la desesperación cae. El reposo y la tranquilidad de que usted está dependiendo de Dios y de que Dios tiene la capacidad de trabajar en su situación. Esa capacidad la da la presencia de Dios, la da el Señor Jesucristo. Produce paciencia, dice la Escritura. Y esa paciencia da una evidencia, hay una prueba, hay una evidencia, hay una realidad de que Dios está en control de las cosas. Usted comienza a darse cuenta, en medio de la espera, que es la paciencia, usted comienza a darse cuenta de que alguien tiene el control, que no es usted, sino el Señor, que las cosas comienzan a desenvolverse de una manera que usted sabe que solamente Él lo puede hacer, que nadie lo puede realizar. Y eso produce esperanza. Es una fábrica de paciencia. El poder de la gracia es una fábrica de paciencia. Es una fábrica de esperanza. Aleluya. Esto solamente se puede manifestar por medio de Jesucristo. La esperanza de gloria, la esperanza de sus promesas, la esperanza de que el Señor lo que ha prometido lo cumple. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La gracia nos permite vivir en una dimensión sobrenatural que ninguna otra dispensación podría ofrecer. Nos permite vivir en una vida abundante. Por eso Jesucristo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia que Él vino a dar es por medio de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, esta esperanza que abriga tu corazón, esta esperanza que abriga tu espíritu, no es una esperanza que avergüenza, es decir, no es una esperanza fallida. No estamos esperando en algo irrisorio, irreal, algo que no sabemos si será o no será. No, hay certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La gracia nos da convicción por medio de la palabra del Señor. Hace un paralelismo cuando dice que cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo muere por los impíos. Y la palabra dice, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la palabra dice, pero ¿cuánto más? Verso 9 del 5 de Romanos. Mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No solamente de la ira, hermanos. Seremos salvos de desaciertos, seremos salvos de incongruencia, seremos salvos de errores, seremos salvos de engaños nuestros, de otros. La gracia será un escudo de poder alrededor de nuestras vidas, guiándonos en el propósito divino. El apóstol Pablo, en un momento que estaba en un momento de tribulación, nos encomendamos a la gracia de Dios. Porque ya no había otro recurso. Él se encomendó a la gracia de Dios. Él se recostó en las espaldas de la gracia de Dios para que el camino continuara en su vida. El poder de que tú has sido justificado en la sangre del Señor
Esa palabra que dice pues mucho más, siendo justificados en su sangre, por él seremos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo esto ha ocurrido por medio de la gracia de Dios. Fíjense que la gracia es un ingrediente que está muy relacionado al momento de problemas. El apóstol Pablo, en ese capítulo de Corintios, creo que el capítulo 12, él está sufriendo un problema, le está diciendo al Señor que por favor ese aguijón lo retire de su carne, porque le molestaba, era una situación que a él le molestaba. Sin embargo, el apóstol reconoce que era un aguijón que le había sido regalado. A veces nosotros tenemos aguijones regalados, donde Dios, por medio de esa circunstancia, está perfeccionando su poder en nuestras vidas. Nosotros no tenemos la manera de ver el diseño de cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros en manera particular. Es un diseño muy personal. Dios sabe cómo probar, dónde ponernos, qué cantidad de fuego poner en el horno de la prueba, en la circunstancia que Él hace a favor de nosotros. Es a favor de nosotros, aleluya. Es a favor de nosotros, es a favor de tu vida. Bendecido sea el nombre del Señor. El aguijón que Dios ha permitido para que sea hecha su obra en ti en medio de la debilidad. La debilidad no está hablando de pecado, está hablando justamente de la imposibilidad de hacer nada. La debilidad de que no podemos hacer nada en ese momento, sencillamente dejar que la gracia de Dios sea suficiente para nosotros. La respuesta divina, lo que el apóstol clamaba y clamaba que le fuera quitado el aguijón fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de la gracia en momentos de debilidad, en momentos donde nosotros no podemos hacer nada. Es muy difícil. Es muy difícil cuando un humano está en un momento donde no puede hacer nada. Sencillamente tiene que depender de Dios. Esos momentos o esos diseños especiales del Padre para que sus hijos sean colocados en lugares y momentos para que dependan solamente de Él. Y lo dejen a Él salvar y lo dejen a Él actuar. Un ejemplo de esto es cuando Israel sale de Egipto y de momento Israel está delante del Mar Rojo y detrás viene el ejército egipcio. Estaban entre la espada y la pared, no podían hacer nada. La respuesta a Moisés fue: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La gracia revela a Dios en unas dimensiones y dejando unas estampas o unas huellas en nuestra alma, hermanos, que nos deja sellado para toda la vida de que realmente el Señor está a favor de nosotros. ¿Cómo vamos a estar quietos? El ejército viene justo atrás y yo tengo delante de mí un mar. Yo tengo un pueblo, casi 1 millón de personas. ¿Cómo yo voy a atravesar este mar? No hay un puente. Dios nos lleva a momentos donde no hay puentes. ¿Para qué? Para Dios convertirse en el puente. Para Dios convertirse en el camino. Para Dios convertirse en la solución. Para Dios convertirse en lo que sea de lugar en ese momento a favor de nuestras vidas. La palabra del Señor dice que a Moisés se le dijo: extiende la vara. Esa vara era como el dedo de Dios. Donde quiera que esa vara llegaba y tocaba a Moisés, se convertía el río en sangre, porque Dios había dado poder por medio de esa vara, esa autoridad al profeta. Dios abrió el Mar Rojo y hizo que el pueblo pasara en seco. Una manifestación de gracia tremenda que hubo en ese momento. Y Dios dio liberación a Israel. Y a los egipcios los hizo ahogar. Son momentos de dependencia. Son momentos de entregarnos totalmente al Señor. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 1 para que veamos que la gracia realmente manifiesta enseñanza
consolación, ayuda en los momentos de necesidad que tenemos nosotros, pero también tiene propósito. Es que todo tiene propósito. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo cuando tuvo su aflicción, que fue una aflicción tremenda. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 3 del 2 de Corintios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué escuela! ¡Qué capacitación! Esto no es un libro, esto no es una cátedra, esto es una experiencia, esto es una vivencia, esto es un encuentro. Alabado sea el nombre del Señor, con el Dios de todo consuelo, con el Dios de toda consolación. Dice la palabra del Señor: para que también tú puedas consolar, para que también tu experiencia y tu vivencia y tu tiempo de depender de Dios sea útil para ayudar a otros que luego están pasando por la misma situación, pero tu enseñanza, tu experiencia le va a ser de bendición a ellos. Dice verso 5, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Abundan las aflicciones y abunda la consolación de Cristo. Abunda la consolación de Dios por medio de esa gracia. Pero el apóstol fue puesto en sentencia de muerte. Fue puesto en un estrecho. Hermano, fue puesto en un estrecho donde él dijo: nosotros ya habíamos perdido la esperanza de vivir. Perdimos toda la esperanza, hermano. Perdió toda la esperanza. Pero mira, ¿para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esa transferencia de confianza propia a confianza en el Señor es una tremenda capacitación. Es un tremendo transfer. Es un tremendo cambio de Dios ir quitando nuestras estructuras de confianza y colocarlas en Él. Hacer que nuestras estructuras sean entregadas a Él para nosotros confiar plenamente en su gracia. Decíamos al inicio que para el hombre le es muy difícil el tema de la gracia, porque las personas creen que tienen algo especial,
o que Dios tiene algo especial con ellos, o que ellos hicieron algo especial y Dios tiene un trato especial, y así sucesivamente. Sin embargo, el único especial es el Señor Jesucristo. El único Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia, es en su Hijo. Claro, al tú y yo estar en Cristo, recibimos toda esa bondad y todo ese bien. Somos especiales si estamos en Cristo. Pero no hay nada humano que agrade al Padre. No hay nada terreno. No hay nada especial. Si algo hemos recibido, fue porque Él lo dio. Y si lo recibimos, no tenemos por qué gloriarnos, porque tampoco es de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia es bastante interesante, porque en la gracia Él es el único protagonista. Él es el único dueño, el único hacedor y el que hace todas las cosas. Vamos a Hebreos, capítulo 13, para que veamos que en esta dispensación de la gracia hay uno solo que está trabajando y se está moviendo de manera especial. Y se llama el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, sin mencionar, claro, lo que dice la palabra igual, que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero en Hebreos capítulo 13, el señalamiento a Jesucristo como el que hace todo a través de nosotros es demasiado claro y muy explícito. Vamos del verso 9, porque ahí hay una cosa interesante. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirmar el corazón con la gracia. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Palabra dice aquí que el Señor nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Es como que Dios tiene que prepararnos para Él poder hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Tenemos que estar en la misma sintonía, tenemos que estar en la unidad, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar cercanos al Señor para que Él nos haga aptos, para Él hacer a través de nosotros lo que es agradable delante de su presencia. Es decir, que el Señor es el que hace todas las cosas a través de la iglesia. Él es el que se mueve a través de la iglesia
el que ejecuta la voluntad de Dios a través de la iglesia, el que establece el reino de Dios a través de la iglesia, el que reina y gobierna en medio de las ciudades y las naciones a través de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa gracia nos permite a nosotros participar, ser participantes de la naturaleza divina. Nos permite ser colaboradores con Dios. Nos lleva a una estatura de entrar como si fuera en una sociedad donde nosotros somos los colaboradores. Me gustaba mucho una predicadora que decía, no se olvide de esa palabra. Colaboradores, mire, somos colaboradores del Señor. La cabeza es el Señor, el que va al frente es Él. Nosotros somos los colaboradores que estamos, ¿verdad?, yendo, como dice la palabra del Señor, siguiendo sus pisadas. Pero el frente y la voluntad y el proyecto y el propósito lo ejecuta el Señor para la gloria de Dios. Por eso la gracia, al manifestarse, permite primeramente la dependencia, permite que nos rindamos. Es necesario rendirse para que la gracia se manifieste. Y yo creo que vayamos a Tito. Fue una palabra muy rica porque en Tito habla mucho de la manifestación de la gracia de Dios, pero lo manifiesta de una manera muy práctica. Muy práctica, hermanos. Muy práctica. Tito es llamado para corregir lo deficiente. ¿Verdad? En el verso 5 dice, yo te dejé en Creta con una misión clara, y era que se corrigiera lo deficiente y se establecerán ancianos o pastores en cada ciudad para seguir cubriendo la iglesia. Le da ciertamente los requisitos para las personas fieles para poder, ¿verdad?, trabajar dentro de lo que es el ministerio. Me gustó mucho cuando está hablando en el capítulo 2 de esta sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Usted oye mucho eso, ¿verdad? La sana doctrina. Esa palabra no es humana, esa palabra está aquí en la Biblia. Dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina está orientada a lo que es la piedad. Miren, hermanos, la sana doctrina está orientada a lo que es la misericordia, a lo que es la mansedumbre, a lo que es la amabilidad, a lo que es la gentileza. El Espíritu Santo se mueve en la sana doctrina que es conforme a la verdad, pero la verdad tiene un carácter. El Señor Jesucristo tiene un carácter y nosotros tenemos que imitar ese carácter. Verso 6, capítulo 2. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. El Señor dijo, sean prudentes como serpientes. La prudencia es parte del carácter de la gracia. Vírgenes prudentes. El hombre prudente que edifica la casa. La prudencia es del Espíritu. Y es parte del carácter de Dios a favor de la iglesia. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No se tiene que importar que hablen mal de nosotros. Nos tiene que preocupar. Tenemos que verificar que sea mentira realmente lo que se está diciendo. Tenemos que preocuparnos si hay un rumor negativo acerca de nosotros. Sí, tenemos que preocuparlo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice aquí que no tengan nada malo que decir de usted. Sí, el testimonio es importante y la gracia llama a los siervos de Dios a que guardemos el testimonio, a que cuidemos el don de gracia que ha sido dado a nuestras vidas.
Me gusta mucho esto que dice: exhorta a los siervos que se sujeten a los amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Me llamó la atención la palabra respondones, porque la carne no se calla, hermano, ¿eh? La carne debate. Y la palabra habla acerca de los que son respondones, que todo el tiempo están respondiendo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquí dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Hermano, la impiedad es el carácter del hombre viejo. El maltrato, el atropello. Hermanos, ese carácter hay que romperlo. ¿Por qué? Porque no pertenece a la sana doctrina. A veces creemos que la sana doctrina es solamente que somos cristianos, ¿verdad? Pensamos que estamos en la sana doctrina porque estamos con la palabra del Señor, pero también la Biblia dice que tenemos que guardar la sana doctrina en el carácter. Porque si yo tengo la sana doctrina, tengo que mostrarlo en el carácter. Es que si no lo muestro en el carácter, no la tengo. No estoy en ella, aunque lo diga. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice: la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Una de las cosas que hace la gracia es, nos enseña a no maltratar. No tenemos licencia para maltratar, no tenemos licencia para atropellar, no tenemos licencia para herir, no la tenemos. No es de la gracia, no es del Señor, no es de la naturaleza divina. Alabado sea el nombre del Señor. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Dios es el maestro de cómo Él corrige el pecado. Dios sabe cómo debemos corregir. Y en Gálatas dice: si algún hermano cometiera una situación, ¿verdad? Dice: usted tiene que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es que eso es parte de la doctrina del Señor Jesucristo. La sabia mansedumbre. Es la sabiduría en mansedumbre. Es la sabiduría en la guianza. Es la sabiduría en la inteligencia de las cosas espirituales y de la palabra del Señor. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hay un celo en el pueblo del Señor. Hay un celo que la gracia deposita en la iglesia. Es un pueblo que se mueve en una dirección de buenas obras. Porque la naturaleza divina mueve a buenas obras. La presencia de Dios mueve a las buenas obras. Alabado sea el nombre del Señor. Las buenas obras, la obediencia. Las buenas obras es honrar al Señor. Las buenas obras es honrar a los mayores, a los que son de más edad que nosotros. El respeto a los demás. Hermano, estas son buenas obras. El carácter de una persona que respeta, que considera, que cuida, que guarda, que preserva a los demás. Eso es parte de la naturaleza divina. Eso es parte de lo que es la manifestación de la gracia de Dios en una vida. ¿Por qué? Porque sabemos que si no fuera por la presencia de Dios en nuestras vidas, hiciéramos lo mismo que los demás. Es lo que dice Tito, aquí en una de las cartas, le está diciendo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Para con todos los... Bueno, esto es tan delicado lo que estamos hablando.
que si alguien demandara razón de nuestra fe, la Biblia dice que tenemos que hacerlo con toda mansedumbre. Tampoco Dios se complace en que nosotros entremos en un límite directo con una gente por causa del Evangelio. Que lo hagamos en sabia mansedumbre, por si quizá Dios le concede el arrepentimiento a las personas. Eso es un carácter que la palabra de Dios revela aquí, porque nosotros también, verso 3, éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. O sea, hay gente que son aborrecibles. La gente ni los quiere ver. Y aborreciéndonos unos a otros. Una condición natural del que no tiene a Jesucristo. Pero la iglesia es portadora del tesoro que ha sido puesto en vasijas de barro. Dios ha puesto un tesoro en nuestras vidas que es la misma presencia de su Hijo amado por medio de su Espíritu. Renunciando a toda difamación. Hermano, miren, hay cosas que impiden el crecimiento en la gracia. El apóstol Pedro lanza una línea clara sobre el tema de poder crecer. Porque en la gracia hay que crecer, dice, creced en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Hay un mandato que tenemos que crecer. Pero fíjense, el apóstol Pedro habla acerca de desechar en el capítulo 2, desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las distracciones. Detractar, difamar, dañar la imagen de alguien. Nosotros no tenemos autoridad para eso. Eso no tiene que ver, no somos jueces. No hemos sido llamados a eso. El Hijo de Dios vino no a juzgar, sino a salvar. Tenemos que acordarnos que nosotros, si no tuviéramos al Señor, tuviéramos peor. Pero el apóstol le habla a Tito que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia suaviza el interior. La gracia lima nuestras asperezas. La gracia nos ayuda a movernos piadosamente. El misterio que se manifestó es el misterio de la piedad. Unidos a todo lo que es la manifestación de la gracia de Dios. Y llama a nuestras vidas que nosotros caminemos piadosamente. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay muchas cosas que dan ganancia, pero cuando usted se mueve piadosamente por el Espíritu, usted va a tener mucha ganancia. No es nada que hagamos tú y yo, es algo que lo hace el Señor por el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 13 para dar un poquito más de luz sobre todo lo que la palabra habla acerca de lo que es piedad, de lo que es amor, de lo que es mansedumbre, misericordia. Es un solo fruto realmente, que es el amor. Y el amor se manifiesta en todas estas ramas de gracia en nuestras vidas. Es muy interesante el capítulo 13 porque está haciendo un paralelo entre gente que hace obras, pensando que realmente eso tiene un valor, un peso, y la gente puede hacer muchas cosas y no hacerla con amor, tampoco por amor. Pero dice la Escritura, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, palabra, entendimiento, y entendiese todos los misterios, la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia.
el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La métrica que utiliza el Espíritu es demasiado asombrosa. De tal manera que el Espíritu está aún entrando en un territorio que es a veces chocante cuando dice, Él está hablando acerca de las lenguas angélicas y de las lenguas humanas. Si yo hablara todas esas lenguas y si yo entendiera todo, pero no hay el amor de Dios en mi vida, no tiene valor, no lo glorifica, no lo exalta. Porque Dios es amor, lo que exalta al Señor es el amor. Y ese amor ha sido dado por gracia, ha sido derramado por el Espíritu en nuestras vidas. Es difícil porque el apóstol habla en una línea donde dice, el que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor. Pero esta palabra dice del conocimiento, hay cosas que conoces, hay cosas que no conoces. Cuando Él se manifieste, lo conoceremos todo. Lo que sí va a permanecer desde ahora hasta que lleguemos a su presencia es el amor. Lo que va a ser exaltado va a ser el amor. No van a ser ni las lenguas, ni las profecías, ni las donaciones, ni el conocimiento. Va a ser el amor. El amor. Porque todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. Todo el mover del cielo hacia la tierra fue por amor. Lo único que exalta al Padre cuando hacemos algo es cuando lo hacemos en amor. Dice, que todas vuestras cosas sean hechas en amor. Porque ahí es donde Él es exaltado. Ahí donde Dios es glorificado. Ese es el fruto de Juan 15 cuando dice, yo los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Saben por qué esa palabra dice, no es ganar almas solamente, como, no, eso es para que ganemos almas? No, hermano, miren, cuando alguien te ama no se te olvida. El amor tiene un poder tan tremendo sobre una vida. Cuando un hijo es amado por los padres, esa fuerza del amor, eso no se puede olvidar. Ese hijo va a ser marcado hasta la vejez por el amor de ese padre o esa madre. El poder del amor es algo tan grande que nos conquistó a todos nosotros. Estando muertos en delitos y en pecados, llegó el amor de Dios a nuestra vida, nos conquistó, le servimos, le amamos, lo buscamos, queremos agradarle, renunciamos a cosas que no le gustan a Él, nos alejamos de cosas que no lo amamos, porque es que el amor de Él nos tocó y nos trastornó, nos cambió la dirección, nos cambió la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Eso aquí el amor es lo que, y todo lo que hablamos de la doctrina que conforma la piedad, se resume en esto, en amar. Fue el nuevo mandamiento que el Señor dio, y es la voz de la gracia. Podemos explicarlo en 1000 idiomas, y con miles de figuras. La gentileza, la mansedumbre,
el buen trato, pero al final, el resumen, la palabra que encierra todo lo que hablamos es el amor. Solamente la gracia podía manifestar el amor de Dios en toda su plenitud. Y lo hizo por medio de Jesucristo, entregándolo y llevándolo hasta el Calvario para que Él diera su vida por todos nosotros. Amados, vivamos en la gracia. Pidámosles al Señor que nos revele su gracia. La gracia revelada en nuestras vidas nos va a llenar de gratitud. Y esa gratitud nos va a mover a servirle. Es un motor de la relación que al nosotros ir descubriendo el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que es por pura gracia. No hay nada que hagamos para merecer nada. Todo es por pura gracia. Aleluya. La salvación era lo más grande y fue por gracia que nos la dieron. Y por eso el apóstol dice, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amados, que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros. Que crezcamos en la gracia del Señor. Que nos ayude el Señor a reconocer y a envolvernos en esta gracia que se recibe por fe y se recibe para fe, pero que es la manifestación más grandiosa de nuestro Dios. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. En todas las cartas del apóstol Pablo, en todas, el apóstol dice que la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Búsquelo. Es necesario que la gracia sea contigo y conmigo. Que la gracia sea con tu espíritu. Aleluya. Que te dé fortaleza, que te ayude. Y que por ella y por medio de la palabra de Dios logremos ver el rostro del Señor. Vamos a ver el rostro del Señor por pura gracia. Gratis. Sin precio. Solamente por haber recibido a su Hijo amado Jesucristo. Así que, amados, Dios les bendiga en esta noche.